Capítulo 71. Todo estaba planeado. Tsuna agarró el balón que se había escapado del agarre de Midorima y suavemente añadió otro punto al marcador de su equipo. Mientras regresaba con sus compañeros de equipo, Tsuna pasó junto a Midorima, quien no pudo contener su frustración por más tiempo. ¿Cómo te atreves? Midorima hervía, su ira era palpable. Miró a Tsuna, quien parecía completamente indiferente, mientras apretaba los dientes y preguntaba, ¿te tomas este juego en serio? Básicamente, Tsuna se había utilizado a sí mismo como herramienta de práctica para Ojiwara. Esta audacia, la noción de que lo habían subestimado, no le sentaba bien al orgullo de Midorima. Tsuna sacudió ligeramente la cabeza en respuesta a la frustración de Midorima. Me estoy tomando este juego en serio. ¿Crees que tomamos este juego como una broma y no queríamos ganarlo? ¿No eres demasiado arrogante? Midorima se quedó en silencio, su orgullo algo herido. Tsuna se alejó y agregó con tranquila confianza. Shintaro, ha sido difícil para ti, pero ganaremos este juego. Al observar la figura de Tsuna en retirada, Midorima murmuró con un brillo enojado en sus ojos, ganar, dice. Mientras regresaba a su posición defensiva, Tsuna se encontró con Nijimura, quien estaba sonriendo. Así que por eso lo reclutaste, ¿eh? ¿Viste algo en él? Fue bastante inesperado que Ojiwara pudiera desatar este instinto bestial interior sin ningún entrenamiento adecuado para desbloquearlo. Sugirió que Ojiwara tenía un talento natural para ello y su potencial era bastante impresionante. Sin embargo, Tsuna inclinó la cabeza y respondió, en realidad, estaba tan sorprendido como tú. Nijimura quedó momentáneamente sin palabras. ¿Tsuna realmente había apostado por Ojiwara? Parecía un movimiento bastante audaz. Pero el juego continuó sin dejar lugar a discusiones. Durante el segundo cuarto, los tiros de Midorima fueron mayoritariamente contenidos. Fukuda Sogo comenzó a reducir la diferencia de puntos. Tsuna y Ojiwara continuaron siguiendo a Midorima. Ojiwara, que tuvo un comienzo inestable, ahora se movió con precisión, interceptando y robando el balón de Midorima en los momentos perfectos. Al finalizar el segundo cuarto, el marcador era 47-52 a favor de Shutoku, pero la diferencia se había reducido considerablemente. Llegó el descanso y ambos equipos descansaron en sus respectivos banquillos. Ishida le dio unas palmaditas juguetonas en el hombro a Ojiwara. Sabes, estudiante de primer año, eres realmente bueno ahí fuera. Cosas impresionantes. Ojiwara se sonrojó levemente, no estaba acostumbrado a recibir elogios. Tsuna tenía una sonrisa tranquila. Ahora deberían darse cuenta de que centrarse en Midorima ya no funcionará. Ojiwara, esta vez marcarás a Takao. Es un jugador capaz con excelentes pases. Intenta mantenerlo bajo control, continuó Tsuna, ganándose miradas de desconcierto por parte del equipo. ¿Por qué? ¿No sería mejor formar un doble equipo con Midorima contigo? Ojiwara parecía desconcertado y su pregunta reflejó la confusión en los rostros de sus compañeros de equipo. Pero Nijimura, que tenía la historia más larga con Tsuna, no pudo evitar burlarse. Ja. ¿Cómo crees que un tirador como Midorima podría romper la defensa de Tsuna? No es porque Midorima es sorprendentemente rápido y hábil en el regate para un tirador. Quiero decir, él es uno de la generación de los milagros por una razón, ¿verdad? Ojiwara respondió con cautela. La respuesta de Nijimura fue una palmada juguetona en la espalda de Ojiwara, acompañada de una sonrisa significativa. Por supuesto que no, tonto. Nijimura dijo. Pasó la defensa de Tsuna porque Tsuna lo permitió. La revelación dejó a los demás con los ojos muy abiertos, incrédulos. Tsuna sacudió la cabeza y continuó, diciendo simplemente, esta vez me enfrentaré a Midorima yo mismo. Mirando a Nijimura, Tsuna mencionó a Otsubo y Kimura antes de preguntar, ¿crees que puedes manejar a estos dos? Nijimura respondió con una sonrisa de confianza, si no puedo manejarlos, prefiero retirarme. Si bien Nijimura parecía delgado, aunque era un atleta, también era un artista marcial activo, lo que lo dotó de una combinación única de fuerza y agilidad que lo diferenciaba de los atletas habituales.
Su físico fue esculpido a la perfección mediante un riguroso entrenamiento. En términos de potencia bruta, aunque Otsubo y Kimura contaban con constituciones más grandes y altas, Nijimura mantenía una confianza inquebrantable en sus habilidades. Al escuchar la respuesta de Nijimura, Tsuna también mostró una sonrisa de confianza, con la mirada fija en el equipo Shutoku al otro lado de la cancha. Del lado de Shutoku, se instaló un pesado silencio. La frustración llenó a todos los jugadores al darse cuenta de que todavía eran peones en el plan del oponente. Habían esperado enfrentar toda la fuerza de su rival, pero en lugar de eso se encontraron siendo tratados como un muñeco de entrenamiento. Lo más agravante fue su incapacidad para evitar que esto sucediera. Era como si estuvieran caminando directamente hacia la trampa de su oponente. Nakatani, decidido a levantar el ánimo de su equipo, tomó el mando. Dijo: muy bien, dejemos atrás el pasado. En el próximo cuarto, nuestro objetivo será anotar desde dentro. Sus ojos se posaron en Takao y depositó su confianza en el joven jugador. Takao, esta vez dependemos de ti para la ofensiva. Sus palabras resonaron en el equipo y asintieron con la cabeza, listos para cambiar su enfoque para el próximo trimestre. Finalizado el descanso, ambos equipos volvieron a la cancha. Muy bien, Takao, trabajemos juntos para detener su ataque, instruyó Otsubo a Takao. Sabía que una jugada en el momento oportuno podría perturbar a Tsuna y conducir a un posible robo, especialmente con el Igeleye de Takao. Takao respondió con determinación. Entendido, capitán. Por el contrario, en el equipo de Fukuda Sogo, Ojiwara observó a Tsuna caminando delante de él. Se volvió hacia Nijimura, que estaba a su lado, y expresó su preocupación. Mayor, si no puedo interceptar a Midorima como planeó el capitán, podría significar problemas. ¿Por qué confío tanto en mí para este papel crítico? Nijimura consoló a Ojiwara dándole una palmada en el hombro. No te detengas en eso. Lo importante es que lo lograste, ¿verdad? Ojiwara todavía sentía el peso de la responsabilidad. ¿Pero qué pasa si no lo logré? Nijimura dejó escapar un suspiro de frustración y se rascó el cuello. Mira, es solo un partido amistoso. Fallar en este tipo de juego no es gran cosa. En el peor de los casos, Tsuna te daría entrenamiento extra si no lo logras. Ojiwara reflexionó en voz baja. ¿No sería eso más una recompensa que un castigo? Nijimura quedó desconcertado por el murmullo de Ojiwara. ¿Qué dijiste? Pero el juego ya se había reanudado antes de que Ojiwara pudiera aclararlo. Nijimura se limitó a sacudir la cabeza, pensando que Ojiwara tenía una forma extraña de ver las cosas, y se volvió a centrar en el partido. A medida que avanzaba el juego, Shutoku comenzó un ataque agresivo. En posesión del balón, Takao activó su Igeleye, escaneando toda la cancha en busca de oportunidades. Luego lanzó una mirada sorprendida a Tsuna, quien sin ayuda de nadie marcó a Midorima, dejando a Takao intrigado. Al darse cuenta de que ahora le habían asignado a Ojiwara, Takao reflexionó en silencio. ¿Qué está tramando esta vez? Sin embargo, sacudió ligeramente la cabeza, siguiendo instrucciones mientras se posicionaba dentro de la línea defensiva de Fukuda Sogo. Ojiwara, sin embargo, era como una sombra, siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos. Takao no pudo sortear fácilmente la defensa de Ojiwara, y esto provocó una reacción de sorpresa, haciéndolo retroceder y chasquear la lengua con frustración. Intercambió miradas significativas con Otsubo, su comunicación silenciosa era evidente. Ambos asintieron al unísono. Takao rápidamente le pasó el balón a Midorima, quien solo tenía a Tsuna marcándolo. Capítulo 72. Ganar contra el rey legendario. Midorima agarró con fuerza la pelota y Tsuna se acercó, asumiendo una postura defensiva. Con deliberada compostura, Midorima comenzó. No estoy seguro de qué juego estás jugando, pero si crees que marcarme a mí solo funcionará, te llevarás una sorpresa. Manteniendo una firme postura defensiva, Tsuna respondió con indiferencia mientras Midorima driblaba el balón y mantenía una distancia calculada. Shintaro, respeto tu orgullo, pero no lo estás confundiendo con algo más. Midorima se burló del comentario. Midorima levantó su mirada hacia la canasta, pero antes de que pudiera disparar, encontró la mano de Tsuna bloqueando su visión. Entonces, es por eso que acortó la distancia entre nosotros, ¿eh?
Al comprender la estrategia de Tsuna, Midorima se dio cuenta de que no podía disparar al azar con la vista oscurecida. Siempre fue calculado y preciso. Al intentar ajustar su ritmo de regate, Midorima se sorprendió. La defensa de Tsuna fue impecable, siguiendo cada uno de sus movimientos y obstruyendo continuamente su campo de visión. Déjame decirte esto. Tsuna se acercó más, su voz firme y baja, mientras Midorima luchaba por soltarse, intentando liberarse. Los esfuerzos de Midorima por escapar fueron en vano ya que Tsuna se movió rápidamente, arrebatando la pelota del alcance de Midorima a la velocidad del rayo. Tsuna continuó con un toque de desafío y dijo: "Lo admito, Shintaro. Tu regate es impresionante para un especialista en 3 puntos. Pero, ¿no estás siendo demasiado arrogante? Me superarías si no te lo permitiera". Con el balón en su poder, Tsuna rápidamente se separó y se dirigió directamente hacia el aro, aprovechando la oportunidad para ejecutar una poderosa volcada. Midorima se quedó sin palabras, tratando de absorber las palabras de Tsuna. Aunque menos atronadora que la anterior, la volcada resonó en la psique colectiva de los jugadores de Shutoku. Totalmente incrédulos, fijaron sus miradas en Tsuna. Tsuna le dijo a Midorima, todavía con los ojos muy abiertos: "A partir de este momento, no dejaré que sumes otro punto". Esa es una forma de reprimir a un tirador, murmuró Nakatani en voz baja desde la barrera. Era una técnica llena de riesgos, que exigía reacciones rápidas y agilidad, y siempre conllevaba la amenaza de cometer una falta al tirador. Observando la difícil situación que enfrentaba Shutoku, Nakatani suspiró, con los ojos fijos en Tsuna en la cancha. No pudo evitar reflexionar. Midorima ya es una bestia, pero parece que ese joven capitán podría ser aún más grande. Ser talentoso era una cosa, pero saber cómo explotar ese talento al máximo era otro nivel completamente diferente. A medida que avanzaba el juego, Shutoku se enfrentó a una situación terrible. Cuando Midorima tuvo un tiro abierto, Tsuna hizo algo extraordinario en un momento crucial. En lugar de desafiar el disparo directamente, que ya era desalentador, extendió su mano para obstruir la línea de visión de Midorima. La consecuencia fue sorprendente. El tiro arqueado característico de Midorima, que había sido una canasta casi garantizada durante toda la escuela secundaria, salió mal. Falló por completo en la canasta, rebotó en el tablero y asombró a todos en la cancha. Esto no tuvo precedentes. Midorima nunca había fallado un tiro desde sus días de escuela secundaria, ni una sola vez, no sin una formidable defensa a quien culpar. Al observar la expresión perpleja de Midorima, Tsuna sacudió la cabeza. Tsuna empleó un truco que había aprendido en un juego de Lambda. Sabía que era particularmente efectivo cuando se trataba de alguien tan meticuloso como Midorima, a quien nunca le gustó tomar fotos inciertas. El truco fue sencillo pero astuto. Al obstruir la línea de visión de Midorima con su mano, Tsuna plantó una semilla de inquietud en la mente del perfeccionista tirador. Midorima, que valoraba la precisión por encima de todo, ahora se mostraba reacio a disparar. El peso del error fue un duro golpe para su orgullo. Y tal como Tsuna anticipó, Midorima decidió no arriesgarse a otro tiro incierto. Tsuna aprovechó esta vacilación y le quitó suavemente el balón. Junto a su equipo, comenzaron a acumular puntos, orquestando un notable cambio en el marcador. En algunos casos, Tsuna no pudo arrebatarle el balón a Midorima y se lo pasó con éxito a sus compañeros de equipo. Sin embargo, romper la sólida defensa de Fukuda Sogo seguía siendo un desafío. Otsubo y Kimura estaban pasando por un momento especialmente difícil. Cada vez que se encontraban debajo de la canasta, sentían que estaban a un paso de reducir la brecha en el marcador. Sin embargo, Nijimura, que combinaba agilidad con fuerza bruta, frustró la mayoría de sus intentos de alcanzarlos. Al finalizar el tercer cuarto, el marcador mostraba una disparidad considerable, con Fukuda Sogo liderando 73-58. El ambiente en el banquillo de Shutoku durante el descanso era apagado, ya que solo habían logrado anotar 6 puntos durante el tercer cuarto. Luego, Nakatani ordenó al equipo que se concentrara en su defensa, centrándose específicamente en Tsuna. Hizo hincapié en reconocer las estrategias de Fukuda Sogo y aprovechar las oportunidades para contraatacar. Su objetivo era dificultarle el gol a Fukuda Sogo. Habían estudiado bien su estilo de juego. Mientras tanto, el mensaje de Tsuna fue sencillo.
les instó a mantener su ritmo actual. Ya iniciado el último cuarto, Fukuda Sogo salió fuerte en ataque. Tsuna, sosteniendo el balón, observó a Otsubo y Takao marcándolo de cerca. Otsubo anunció con confianza: así como tú acabaste con Midorima, nosotros vamos a detenerte. La mirada de Tsuna se intensificó y, en un instante, se lanzó hacia adelante, dejando a Otsubo luchando por seguir el ritmo de sus rápidos movimientos. Pero cuando estaba a punto de recuperar el equilibrio, Tsuna se sorprendió cuando Takao se movió rápidamente desde un lado, con la mano preparada para robar el balón. Tsuna tuvo que reaccionar rápido, dando un paso atrás para mantener el control del balón. El tribunal se cargó de energía cuando la defensa y la ofensiva chocaron. Takao rebosaba determinación cuando declaró: no podrás pasarnos ahora. Aprovechando el momento, Otsubo se reincorporó a la defensa contra Tsuna, mientras Takao vigilaba de cerca cada movimiento de Tsuna. Tsuna no pudo evitar sonreír ante el enérgico desafío y dijo: ustedes no pierden el tiempo, ¿verdad? Shutoku rápidamente se ajustó al ritmo del equipo de Tsuna, impresionando a Tsuna con su adaptabilidad y determinación. Pero, Tsuna hizo una pausa de repente, y su forma cambió para disparar. Otsubo abrió mucho los ojos mientras intentaba bloquear el disparo, pero la liberación de Tsuna fue rápida y precisa. El balón voló por el aire y no tocó nada más que la red. Sonriendo ante sus rostros atónitos, Tsuna habló: ¿quién dijo que no podía hacer un 3? Con esta nueva comprensión, Shutoku enfrentó una triste realidad. A medida que avanzaba el juego, Shutoku se enfrentó al desafío de frustrar los ataques de Fukuda Sogo. Cada vez que su atención se centraba en Tsuna, él explotaba sin esfuerzo su atención, encontrando huecos en su defensa. Incluso cuando intentaron distribuir su atención de manera más equitativa, Tsuna atravesó su defensa o, para empeorar las cosas, acertó hábilmente triples o ayudó a sus compañeros de equipo. Sonó el pitido final, concluyendo su partido amistoso, y el marcador quedó en 97-64, una ventaja contundente para Fukuda Sogo. Se volvieron hacia Tsuna, quien casualmente elogió a sus compañeros de equipo. De repente, se dieron cuenta de que habían estado jugando directamente en la palma de sus manos desde el comienzo del juego. Capítulo 73. Un nuevo entrenador. Midorima permaneció en silencio, con los ojos fijos en el marcador. Luego, desvió su mirada hacia Tsuna, quien parecía haber anticipado este resultado. Estaba siendo arrogante, dijiste. Eso podría ser cierto. Susurró Midorima, sin molestarse en mirar hacia la corte, y se alejó para contemplar esta pérdida inesperada. Aunque era un partido amistoso, Midorima no había experimentado una derrota desde su época en Teiko. Hoy se ha producido su primer encuentro con la derrota, que ha sido contundente a juzgar por el marcador. Shin. ¿A dónde vas?, gritó Takao, viendo a Midorima alejarse de la cancha. Intentó seguirlo, pero Otsubo lo detuvo. Otsubo, reteniendo a Takao, sacudió la cabeza, indicando que dejaran en paz a Midorima. Al comprender el gesto, Takao abandonó su persecución. Otsubo se acercó a Tsuna y le ofreció sus felicitaciones. Felicitaciones por la victoria. Fue una experiencia esclarecedora para nosotros. Tsuna sonrió, apreciando las amables palabras. Gracias, pero todos ustedes se desempeñaron excepcionalmente bien, como se esperaba de uno de los tres reyes. Otsubo, sin embargo, parecía menos convencido y sacudió la cabeza. Ese título parece vacío ahora, considerando cómo nos superaste. Pero, la expresión de Otsubo rápidamente se volvió seria, mientras miraba directamente a Tsuna y declaraba: regresaremos aún más fuertes y compensaremos la humillación de hoy. Describirlo como una humillación podría haber sido un poco fuerte, pero así es precisamente como se sintieron. Shutoku, un equipo veterano, había sufrido una derrota aplastante y parecía que eran simplemente objetivos de práctica. Tsuna sacudió la cabeza con una sonrisa y abrió los brazos. Bueno, no es como si fuéramos a ninguna parte. Nos encontraremos de nuevo en el Interig, ¿verdad? Otsubo asintió con la cabeza. El Interig estaba en el horizonte, brindándoles otra oportunidad de enfrentarse. Pero ver a los jugadores de Fukuda Sogo recogiendo apresuradamente sus cosas como si estuvieran listos para irse inmediatamente lo dejó desconcertado. Takao preguntó: ¿no van a tomar todos un pequeño descanso primero?
Tsuna continuó su paso hacia el banco y respondió: bueno, tenemos más entrenamiento programado para el día. Así que tenemos algo de prisa. ¿Qué? Otsubo y algunos otros que escucharon a Tsuno quedaron igualmente desconcertados. Acababan de terminar un agotador partido amistoso y ahora hablaban de más entrenamiento. Su asombro inicial rápidamente se transformó en admiración cuando observaron a Fukuda Sogo despidiéndose y subiendo a su autobús. Kimura, al ver su partida, comentó: así es un equipo que puede vencernos. Han trabajado duro. Miyagi estuvo de acuerdo. Tengo que darles crédito por eso. Otsubo, estimulado por su nueva determinación, gritó: vamos, equipo. De vuelta al gimnasio. No dejaremos que nos derroten otra vez. Hoy comienza el entrenamiento extra. ¿Por qué? Ya hemos pasado por un entrenamiento agotador. Takao expresó sus objeciones. Pero cuando sintió la mano de Miyagi en su hombro, rápidamente cambió de tono y exclamó: muy bien. Hagamos esto. Estoy listo. Regresaron al gimnasio y participaron en la sesión de práctica suplementaria. Mientras sudaba, la puerta se abrió dramáticamente, revelando a Midorima. Sus ojos brillaron con una nueva determinación y, sin decir palabra, se unió al arduo entrenamiento. No se pronunció una sola palabra, pero hubo un compromiso compartido de vengar la derrota de hoy la próxima vez que se cruzaran. En Fukuda Sogo, disfrutando de la gloria de su victoria contra el rey legendario, los ánimos estaban por las nubes. Incluso realizaron una serie adicional durante su entrenamiento, impulsados por el dulce sabor del éxito. Se aventuraron a explorar Tokio al día siguiente, un placer poco común considerando sus apretadas agendas habituales. Después de un día de turismo, regresaron a Shizuoka, retomando el ritmo de su vida diaria, asistiendo a la escuela, trabajando duro durante el entrenamiento y perfeccionando sus habilidades. A su regreso de Tokio, el grupo bromeó juguetonamente hacia Aisaki por perderse la emoción de triunfar contra uno de la generación de los milagros. Aisaki, hirviendo de ira pero manteniéndola bajo control, podía sentir las miradas significativas de Mijimura cada vez que quería explotar, conociendo sus tendencias hacia la violencia. La impresionante actuación de Ojiwara lo había convertido en la comidilla del equipo, y esta constante charla sobre él estaba empezando a poner de los nervios a Aisaki. Había puesto su mirada en alcanzar a Tsuna, a quien consideraba el jefe final de su viaje. Considerando a Ojiwara como el primer paso para alcanzar a Tsuna, escuchar los elogios de todos hacia Ojiwara solo alimentó la determinación de Aisaki de entrenar más duro. Lo que realmente irritaba los nervios de Aisaki era la creencia de Ojiwara de que se impulsaban mutuamente en su entrenamiento. Cada vez que Aisaki se esforzaba más, Ojiwara respondía de la misma manera y participaban en una competencia silenciosa para superarse entre sí. Ojiwara, por otro lado, parecía considerar a Aisaki como un amigo cercano, casi como un mejor amigo, además de Kuroko. Vio a Aisaki como quien constantemente lo motivaba a superar sus límites. Nijimura y Tsuna solo pudieron observar esta dinámica en silencio mientras se quedaban completamente sin palabras. A medida que la competencia amistosa entre Aisaki y Ojiwara se calentaba, pareció afectar al resto del equipo, quienes comenzaron a verlo como una rivalidad, aunque era bastante diferente de la verdad. Mientras realizaban su rutina habitual de entrenamiento, normalmente regresaban a casa después de la práctica. Pero hoy fue diferente. Tsuna los había convocado y se encontraron alineados en la cancha, indicando que algo importante estaba a la vista. Tsuna parecía tener un anuncio importante que compartir. Interix se acerca rápidamente y creo que es hora de que intensifiquemos nuestro entrenamiento para mejorar nuestras posibilidades de ganar el torneo, afirmó Tsuna, recorriendo con la mirada al equipo reunido. Entonces, para ayudarnos a lograr precisamente eso, me gustaría presentarles a nuestro nuevo entrenador. Con eso, Tsuna hizo un gesto hacia la puerta, que de repente se abrió. El equipo quedó desconcertado al ver a un llamativo extranjero con cabello rubio entrar a la cancha y pararse junto a Tsuna. La rubia extranjera parecía algo molesta mientras se giraba hacia Tsuna. Pensé que me enviarías de vacaciones, pero parece que me has encontrado un trabajo, se quejó. Tsuna dejó escapar una pequeña risa y ofreció una sonrisa irónica. Oh, vamos, no puedes resistirte al salario, ¿verdad? Alexandra desvió la mirada, no dispuesta a admitirlo.
Asuna sacudió la cabeza y se volvió hacia su equipo. Observaron el intercambio entre él y Alexandra con expresiones de perplejidad mientras conversaban en inglés. Entonces, ella es nuestra nueva entrenadora a partir de hoy. Y no es una entrenadora común y corriente. Solía jugar en la UNBA en Estados Unidos, una liga de baloncesto femenino de primer nivel. Así que, asegúrate de seguir de cerca su entrenamiento, ¿de acuerdo? Sí, capitán. El equipo se llenó de entusiasmo al enterarse de la impresionante trayectoria de su nuevo entrenador. No solo era una hábil entrenadora sino también una bella extranjera. Asuna sintió y lo envolvió, diciendo, eso es todo por hoy, todos. Vayamos a casa. Capítulo 74. Interi. Bajo la dirección de Alexandra, Fukuda Sogo se sometió a un intenso entrenamiento durante las 2 semanas siguientes. Aunque a Alexandra no le entusiasmaba trabajar en Japón cuando había planeado unas vacaciones, su carga de trabajo consistía principalmente en dirigir los entrenamientos del equipo. La planificación estratégica era responsabilidad de Tsuna, mientras que Nijimura se encargaba de los asuntos administrativos. El salario era muy atractivo. Sin embargo, también aceptó el puesto porque le prometieron viajar gratis por Japón siempre que tuviera tiempo libre. Tsuna cubriría todos sus gastos, lo que haría aún más difícil rechazarlos. Tsuna tenía su propio entrenamiento en el que concentrarse, y tener a Alexandra en Japón le brindaría una valiosa ayuda. Reconoció el potencial de su equipo, lo que convirtió a Alexandra en la elección ideal. Después de informarle que su equipo había recibido un sólido entrenamiento en las semanas anteriores, Alexandra se mostró inicialmente escéptica. Sin embargo, para su sorpresa, el equipo estaba en excelentes condiciones. Al ver su impresionante forma, Alexandra ajustó su plan de entrenamiento. Su objetivo era desafiarlos aún más y al mismo tiempo dejar espacio para la recuperación, garantizando que pudieran progresar significativamente. Alexandra parecía desconcertada, sosteniendo una lista de ejercicios en la mano. Se dirigió a Tsuna, que estaba sentado frente a ella, y Nijimura estaba detrás de Tsuna, observando la conversación con intriga. Preguntándose acerca de los ejercicios enumerados, le preguntó a Tsuna, ¿por qué quieres que incluya estos ejercicios? No son típicos, ¿sabes? Tsuna respondió con una sonrisa confiada. Confía en mí en esto. Sigue mis instrucciones. Te espera una agradable sorpresa. Alexandra se encogió de hombros en respuesta. Ella bromeó. Está bien, está bien. Pero si estos ejercicios no funcionan, no me culpes, ¿de acuerdo? Tsuna sonrió mientras asentía hacia ella. Pronto comenzó el mes de Interi. La fase eliminatoria había comenzado en la prefectura de Shizuoka antes de avanzar a los playoffs. Alexandra examinó la lista de equipos de su región y parecía convencida de que asegurarse un lugar en los playoffs sería pan comido. En el mes siguiente dominaron por completo la fase eliminatoria. Su actuación causó sensación no solo en su región sino también en otras. Acontecimientos similares ocurrieron en la prefectura de Akita, donde un equipo mostró una defensa impecable y gobernó la región. El mismo patrón surgió en la prefectura de Kioto, en el lejano oeste, donde un solo equipo surgió como fuerza dominante. Los equipos individuales se apoderaron por completo de 3 regiones, y lo que hizo que esto fuera especialmente notable, fue que 2 de estos equipos tenían un miembro de la generación de los milagros, lo cual no fue tan sorprendente dada su reputación. Por otro lado, Fukuda Sogo aparentemente había surgido de la nada y se convirtió en el caballo oscuro del Interic de este año. Este giro inesperado de los acontecimientos desató debates y entusiasmo en todo el país. En un gimnasio avanzado dentro de una prestigiosa escuela con una arquitectura moderna que brillaba alrededor del edificio, con diseño y materiales de vanguardia. La estructura era un testimonio del estatus de élite de la escuela. Un adolescente de cabello negro, con gafas gruesas, se acercó a otro adolescente de cabello rojo. El pelirrojo estaba secándose el sudor de la cara después de un entrenamiento. El adolescente con gafas tenía un expediente en la mano y parecía emocionado mientras informaba algunas noticias sorprendentes. Y otro equipo se destacó en este Interi. Era un equipo de la prefectura de Shizuoka, la Academia Fukuda Sogo. Se habían hecho cargo de todo en el sur.
El adolescente pelirrojo murmuró para sí mismo, claramente sumido en sus pensamientos, Academia Fukuda Sogo, esa debería ser su escuela. Curioso, el pelinegro preguntó, ¿tiene algún amigo allí, capitán? El adolescente pelirrojo, con sus ojos desiguales brillando con una intensidad inquietante, sonrió ante el comentario. Un amigo, se le podría llamar así, pero en última instancia, es solo otro oponente que pronto se inclinará ante nosotros. El adolescente de cabello negro con gafas reconoció esta declaración asintiendo. El adolescente pelirrojo recogió sus pertenencias y se dirigió hacia la salida. Pero antes de salir del gimnasio, dio una orden. Consígueme una lista de todos los jugadores de esa escuela mañana por la mañana. Entendido, capitán Akashi. El adolescente con gafas saludó y Akashi salió del gimnasio. Akashi caminó por el pasillo de la escuela, con una tranquila confianza en sus pasos. Sus pensamientos se centraron en el mensaje de Tsunayoshi Kazama, y una sutil sonrisa apareció en su rostro. Entonces, esta fue tu forma de saludar. Su expresión cambió y murmuró con un toque de decepción. Una lástima, no importa lo que hagas. Yo llegaré a la cima. Akashi se detuvo y miró por la ventana en dirección a Shizuoka. Sus ojos, únicos, uno con un círculo rojo, brillaron cuando afirmó. Al final, soy absoluto. En uno de los gimnasios más grandes de Tokio, se desarrolló un intenso partido de baloncesto. Por un lado, estaba Seirin High, un equipo joven y enérgico. Por el otro, estaba Toho Academy, un equipo que había ido escalando posiciones constantemente en los últimos años, y que ahora albergaba las de la generación de los milagros. La situación era terrible para Seirin. Kagami, uno de sus jugadores clave, había sido marginado, creando una brecha notable en el desempeño de su equipo. Para empeorar las cosas, justo antes de que concluyera la primera mitad, Aomine entró a la cancha y casualmente se acercó a Kagami. Lo saludó sugiriendo que se divirtieran un poco. Cuando comenzó el juego, Kagami, después de un comienzo inestable, encontró su equilibrio y comenzó a empujar hacia atrás. Obligó a Aomine a mejorar su juego, y con cada momento que pasaba, la tensión en el partido se hacía más espesa. «Wow, Midorima, ¿por quién apuestas ahora?», preguntó un adolescente de cabello rubio a Midorima, sentado junto a él en la audiencia. Midorima, concentrado y tranquilo, se ajustó las gafas y observó atentamente el juego. Midorima había estado entrenando sin descanso después de su derrota ante Fukuda Sogo. Pero un nuevo elemento, Seirin High, apareció en escena y sorprendentemente lo superó. No podía entender qué salió mal y eso lo estaba carcomiendo. La incorporación de Kuroko al equipo había sido un cambio positivo, pero ahora había un nuevo elemento, Kagami, que podía defenderse de Aomine. Esto dejó a Midorima perplejo. «Oh, Shintaro, qué coincidencia». De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. Él y su amigo voltearon para ver a un adolescente de cabello negro caminando junto a una hermosa rubia extranjera. Midorima se ajustó las gafas y se dirigió a Tsuna con curiosidad. «Tsuna, ¿qué te trae a Tokio?». El adolescente rubio que estaba junto a Midorima tenía una expresión de sorpresa. Claramente no había anticipado que Midorima tuviera amigos más allá de los límites del círculo de Teiko. Tsuna se encogió de hombros con indiferencia en respuesta a la pregunta de Midorima, diciendo, «Solo hay algunos asuntos aquí». Volviéndose hacia Alexandra, Tsuna añadió, «Ella está aquí para hacer turismo. Dado que su alumna favorita está actualmente en la cancha, pensamos que veríamos el juego», agregó Tsuna. Los ojos de Midorima se abrieron con sorpresa y preguntó, «¿Discípulo? ¿De quién estás hablando?». «Estás bastante familiarizado con él», sonrió Tsuna, lo que se ganó una mirada molesta de Midorima. Por otro lado, la adolescente rubia se inclinó, muy interesada en la conversación. Tsuna continuó, «Me refiero al pelirrojo que anteriormente lo superó a ambos». Al escuchar esto, Midorima rápidamente se giró hacia la cancha, donde Kagami estaba aportando 2 puntos a Seirin con una poderosa volcada. «¿Ese tipo es su alumno?». Midorima susurró sorprendida. Se centró en Alexandra y concluyó que no era una extranjera cualquiera. Al mismo tiempo, el adolescente de cabello rubio pareció desconcertado y preguntó, «Oye, ¿nos conocemos?». Tsuna sonrió y respondió, «Por supuesto, uno de mis compañeros de equipo tuvo un pequeño problema contigo, Kiser Yota».
Kise inclinó la cabeza confundido ante esto. Capítulo 75. Seirin High vs Toho Academy. Kise se rió torpemente y respondió: no estoy haciendo enemigos intencionalmente, ¿sabes? Pero es parte de ser famoso, ¿verdad? Es probable que aparezcan enemigos, suspiró Kise, un tanto narcisista. Haciendo caso omiso de las palabras de Kise, Midorima se ajustó las gafas y le dio a Alexandra una mirada inquisitiva. Mientras tanto, Tsuna también ignoró las palabras de Kise y se rió entre dientes, notando la curiosidad de Midorima. Ella también fue mi maestra cuando yo era niño, sonrió. Los ojos de Midorima se abrieron mientras cambiaba su mirada entre Tsuna, que miraba el juego con indiferencia, y Alexandra, que parecía estar interesada. Observó el dominio de Fukuda Sogo durante la fase de eliminación, lo que la hizo cuestionar el estado del baloncesto en Japón. Sin embargo, su impresión general se vio sacudida por el juego que se desarrollaba ante ella. Aún así, Alexandra se burló cuando Tsuna se refirió a ella como su maestra. Ella sentía que apenas le había enseñado nada. Aunque ella le había proporcionado planes de entrenamiento, Tsuna a menudo tomaba la iniciativa de descubrir qué funcionaba mejor para él. En su opinión, no merecía el título de maestra de Tsuna. Sin embargo, Tsuna reconoció el valor de la amplia experiencia de Alexandra en la UNBA. Entendió que podría haber tenido dificultades para navegar las complejidades de los ejercicios de entrenamiento avanzado de baloncesto sin su guía. Entonces, ¿Kagami era tu compañero de estudios? Midorima preguntó mientras su atención volvía al juego. Tsuna se encogió de hombros casualmente y asintió, diciendo: sí, se podría decir que. Midorima volvió su mirada hacia Kagami con un nuevo nivel de escrutinio. Se dio cuenta de que podría haber subestimado a Kagami. Claramente, Kagami era más que un simple jugador promedio. El hecho de que compartiera el mismo mentor que Tsuna, a quien Midorima consideraba a la par de la generación de los milagros, despertó su interés. Aunque tenían el mismo maestro, Tsuna y Kagami en realidad no habían hablado mucho. En el pasado, jugaban baloncesto en diferentes canchas de Estados Unidos. Tsuna estaba ocupado con su entrenamiento y sus negocios, dejando poco tiempo para reunirse con alguien más para algo casual. Mientras Tsuna observaba el juego, quedó claro que las cosas no le iban bien a Seirin. Se volvió hacia Alexandra y le preguntó: ¿quieres encontrarte con Taiga después del juego? Alexandra hizo una pausa por un momento, sumida en sus pensamientos. Ella finalmente respondió: quiero, pero parece que te estás preparando para irte. El resto de los jugadores de Fukuda Sogo ya se habían ido a Kanagawa para los playoffs de Interic, y Tsuna necesitaba alcanzarlos. Aunque aún faltaban 2 semanas para los playoffs, Tsuna lo vio como una buena oportunidad para cambiar de entorno antes del torneo. Tsuna se encogió de hombros y dijo: bueno, no hay mucho más que ver aquí. Seirin perderá y tenemos que dirigirnos a Kanagawa pronto. Midorima frunció el ceño al escuchar esto y volvió su atención al juego. A pesar de que Seirin estaba en una situación difícil, considerando su experiencia jugando contra ellos, Seirin no era del tipo que se daba por vencido. Mientras Tsuna se levantaba de su asiento, Midorima se preguntó cómo Tsuna podía estar tan seguro sobre el resultado del juego. Tsuna siguió hablando con Alexandra, diciendo: entonces, ¿no sería una buena idea irnos ahora? Creo que todos ya están en Kanagawa. Pero si quieres quedarte un rato y conocer a Taiga, puedo arreglar que alguien te lleve. Recogerte y llevarte a Kanagawa por separado. Alexandra asintió y respondió: bueno, puedo alcanzarlo más tarde. Esta vez iré contigo. Midorima escuchó su conversación y preguntó: ¿te vas pronto? El juego aún no ha terminado. No necesitamos ver el resto del partido. Tsuna luego se volvió hacia Kise y agregó: nos vemos en Kanagawa. Tal vez tengamos la oportunidad de jugar uno contra el otro. Mientras Tsuna se alejaba con Alexandra, los dejó con un comentario de despedida. Es decir, si logras vencer a Toho Academy. Midorima observó a Tsuna alejarse y reflexionó profundamente. Midorimachi, ¿quién era ese? Kise no pudo evitar preguntar. Midorima miró a Kise antes de responder. Él también es un exjugador de Teiko. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué no había oído hablar de él antes? ¿Es bueno? Midorima sacudió la cabeza ante la pregunta de Kise. ¿Es bueno?
Midorima se tomó un momento para pensar antes de responder. Tuvo que abandonar el país durante su primer año, por lo que no habrías tenido la oportunidad de conocerlo. Pero, en términos de sus habilidades, diría que está al mismo nivel que nosotros, concluyó Midorima mientras se ajustaba las gafas. Los ojos de Kise se abrieron con incredulidad y volvió a preguntar, ¿en serio? ¿Es tan bueno? ¿No has oído hablar de las 3 potencias que gobernaron solas toda la región? Kise pareció desconcertado cuando escuchó esto. Midorima suspiró y aclaró, probablemente conoces 2 de ellos. La secundaria Rakusan en Kioto, la secundaria Yosen en Akita y la tercera era la Academia Fukuda Sogo de Shizuoka. Midorima fijó sus ojos en el juego, que había llegado a un momento crítico. Seirin, incluso con Kagami y Kuroko, no pudo evitar que Aomine tomara el control y asegurara la victoria para Toho Academy. Kise todavía estaba procesando lo que acababa de escuchar de Midorima, cuando este último de repente se levantó. Midorima dijo, si Kaijo logra vencer a Toho en los playoffs, te enfrentarás a Fukuda Sogo. Kise frunció el ceño confundido. Midorima hablaba como si Fukuda Sogo ganara su primer partido de playoffs fuera una certeza. Mirando a Midorima, Kise pensó, Midorimachi parece tener en alta estima a ese tipo de antes. Kise luego miró al decepcionado Aomine en la cancha, mientras sus ojos brillaban de emoción y agregó, veremos cómo va. Midorima asintió y luego se alejó, dejando un comentario de despedida. Estaré atento a los playoffs. No te hagas el ridículo. ¿Qué? ¿Te diriges a Kanagawa? Shutoku tiene la tradición de realizar nuestro entrenamiento de verano en Kanagawa. En una semana partirían hacia ese lugar. Midorima se alejó de los asientos de espectadores, de repente recordando algo. Ahora que lo pienso, murmuró Midorima. Su expresión indiferente se transformó en una sonrisa. El complejo se llamaba Kasamas Family Resort. Parecía que Shutoku pronto volvería a cruzarse con Fukuda Sogo. Sin darse cuenta del abrupto cambio de humor de Midorima, Kise se rió entre dientes y aseguró, lo daré todo. Mientras tanto, una pesada nube de decepción se cernía sobre el equipo de Seirin en la cancha. Acababan de dejar escapar la oportunidad de llegar a los playoffs. Al mirar el marcador, quedó dolorosamente claro que Seirin no estaba simplemente perdiendo. Estaban siendo completamente dominados. No pudieron evitar mirar a Aomine, que parecía más bien un monstruo. Kuroko, en particular, miró la figura solitaria de Aomine con profunda tristeza. Momoi compartió la melancolía de Kuroko mientras ella también miraba a Aomine. Luego centró su atención en un nombre en un archivo titulado Academia Fukuda Sogo. Tal vez esto le levante un poco el ánimo, susurró Momoi para sí misma. Capítulo 76. La pequeña reunión de Kuroko. Pasó una semana y Seirin todavía se estaba recuperando de su derrota contra Toho. Sufrieron derrotas en sus 2 últimos partidos contra Meisei y Senshinkan. Volviendo a su horario diario habitual, estaba claro que al equipo le estaba costando superar las derrotas. Incluso durante sus sesiones de práctica, tuvieron dificultades. Pero con Teppei Kiyoshi regresando del tratamiento, la moral de Seirin comenzó a mejorar. Aunque tuvieron un partido amistoso contra algunos equipos locales, era evidente que las mentes no estaban del todo en el juego. Al reconocer que la Copa de Invierno era su última oportunidad este año, su entrenador, Riko Aida, convocó para iniciar un campo de entrenamiento de verano. Ella era consciente de que sus fundamentos caían corto en comparación con otros equipos de élite. Habían llegado a un hermoso resort. Mira este lugar, es increíble. Teppei Kiyoshi, un adolescente con cabello castaño moderadamente largo que caía alrededor de sus ojos oscuros, no pudo evitar admirar el resort donde se hospedarían durante las próximas semanas. De hecho, elegí un resort que es perfecto para nosotros. Una adolescente con el pelo color caramelo hasta los hombros sonreía con orgullo y tenía el pecho hinchado. Y continuó, y aquí hay una excelente cancha de baloncesto para nuestro entrenamiento. ¡Guau, entrenador, eres increíble! El equipo de Seirin no pudo evitar exclamar. Una vez que entraron al complejo, notaron que Kuroko estaba parada, mirando hacia adelante a alguien que se acercaba con una pelota de baloncesto. Kuroko, ¿qué está pasando?, preguntó Kagami. Pero Kuroko parecía estar en shock, su cuerpo temblaba.
Ver a la persona con la pelota de baloncesto le hizo llorar y susurró: Ojiwara. El resto del equipo de Seirin quedó desconcertado y preocupado por el abrupto cambio de comportamiento de Kuroko. Momentos antes, Ojiwara pareció notar el revuelo entre la multitud. Se volvió hacia la reunión junto a la puerta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Cuando vio a Kuroko entre ellos, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Ojiwara. Corrió hacia el grupo y exclamó: Kuroko, han pasado años. Cuando Ojiwara se acercó, habló con una risa alegre. Jaja, ustedes deben ser los compañeros de equipo de Kuroko en Seirin. Soy Shigehiro Ojiwara, el amigo de la infancia de Kuroko. Es un placer conocerlos a todos. Los demás dudaron antes de responder y se volvieron hacia Kuroko, quien se secó las lágrimas y preguntó con la voz entrecortada: Ojiwara, ¿sigues jugando baloncesto? La voz tensa de Kuroko tiró de la fibra sensible de Ojiwara. Él asintió tímidamente y respondió: conocí a alguien que me ayudó en mi punto más bajo, así que decidí seguir jugando. Entendiendo que Kuroko y Ojiwara necesitaban algo de tiempo, el resto del grupo intercambió miradas y decidió alejarse discretamente. Pido disculpas por interrumpir su reunión, pero Shigehiro aún tiene más entrenamiento que completar con nosotros. Sin embargo, una voz interrumpió el momento antes de que pudieran dejar solos a los dos viejos amigos. La voz llamó la atención de todos hacia un adolescente de cabello negro que vestía una camiseta del equipo, parado con confianza con alguien más detrás de él, pareciendo un sirviente leal. A medida que el recién llegado avanzaba, los demás inconscientemente le despejaron el camino. En estado de shock, Kuroko miró al recién llegado y murmuró: Kazama y el mayor Nijimura. Tetu, Kagami, desconcertado, señaló con un dedo tembloroso a Tsuna y soltó: ¿Cómo terminaste en Japón? Mostrando una sonrisa tranquilizadora a Kagami, Tsuna respondió: ¿por qué no? Puedo ir a donde quiera, ¿verdad? Frustrado y perplejo, Kagami luchó con sus pensamientos, agobiado por las numerosas preguntas planteadas por la inesperada aparición de Tsuna en Japón. Sin embargo, Kagami finalmente no pudo encontrar las palabras adecuadas y solo pudo expresar su frustración con un grito: ¡Aro! El resto del equipo de Seirin, que no estaba al tanto de la conversación en inglés, observó la escena con confusión. Kagami parece conocer a ese tipo. Pero Kuroko también parece conocerlos a ambos. ¿Qué está pasando? Toda la situación era desconcertante. Primero, Kuroko se reunió con su amigo de la infancia, y ahora estaba saludando a alguien más a quien Kagami también reconoció. El resto del equipo solo podía quedarse allí, susurrando entre ellos, tratando de encontrarle sentido a los acontecimientos que se estaban desarrollando. Tsuno cambió su atención a Ojiwara, ignorando el arrebato de Kagami. Capitán, ¿puedo hacer los ejercicios más tarde en mi propio tiempo? Quiero hablar con Kuroko. Preguntó Ojiwara, dirigiéndose a Tsuna con respeto. Kuroko se sorprendió una vez más, cuando Ojiwara se dirigió a Tsuna como su capitán. Al observar el intercambio entre los dos, Tsuna suspiró y estuvo de acuerdo. Claro, puedes completar los ejercicios más tarde cuando quieras. Ha pasado un tiempo, Tetsuya. Me encantaría charlar más, pero tengo algunos asuntos que atender. Tsuna se dirigió a Kuroko. Continuó: podemos ponernos al día más tarde. Nijimura simplemente asintió con la cabeza hacia Kuroko antes de acompañar a Tsuna al complejo. Cuando Tsuna entró al edificio, Seirin no pudo evitar notar el nombre en su camiseta: Academia Fukuda Sogo. Fukuda Sogo. Creo que he oído hablar de ellos, murmuró Izuki. Aida, por su parte, estaba visiblemente desconcertada. Kiyoshi notó su reacción y preguntó: Riko, ¿estás familiarizada con ellos? Aida asintió solemnemente y su expresión se volvió seria. Explicó: había 3 potencias de renombre que dominaban su región. Los otros 2 tenían una generación de los milagros entre sus filas, por lo que no atrajo tanta atención de los medios. Sin embargo, de repente apareció un nuevo equipo formidable, tan fuerte como las otras 2 potencias. Se llaman Fukuda Sogo. Y se rumorea que su capitán, Tsunayoshi Kazama, está al mismo nivel que la generación de los milagros, especialmente después de su actuación en la fase de eliminación, concluyó Aida, con la mirada centrada en Tsuna. Espera, ¿no es un estudiante de primer año como Kagami y Kuroko? ¿Cómo se convirtió en su capitán?
Cuando Kuroko se dirigió casualmente a Tsuna, se dieron cuenta de que Tsuna era su igual. Este sorprendente descubrimiento dejó a todo el equipo en shock. No estoy del todo seguro sobre todo el asunto del capitán, dijo Kagami, absorbiendo los sorprendentes detalles. Pero en términos de habilidad, aunque me sorprendió bastante, supongo que fue lo que se esperaba de él. De hecho, conozco a ese tipo. Solía jugar ocasionalmente en la cancha de Streetball en Los Ángeles. ¿En serio? ¿Es de Estados Unidos?, exclamó Yuga, claramente desconcertado. Kagami continuó explicando. Sí, él es de allí. Yo también jugaba Streetball y tenían diferentes niveles según tu edad. La mayoría de las veces, solo jugabas contra personas de tu edad. Pero, Kagami fijó una mirada decidida en la figura que se alejaba de Tsuna, subrayando, ese tipo, jugó en una cancha de Streetball de alto nivel, incluso contra jugadores mayores. En aquel entonces, Kagami inicialmente había asumido que Tsuna era mayor, pero con la información de Alexandra, supo que en realidad tenían la misma edad. Los miembros de Seirin quedaron atónitos. No podían quitarse de encima la idea de que los rumores sobre las habilidades de Tsuna rivalizando con la generación de los milagros podrían ser exactos. Capítulo 77. Situación fascinante. Tsuna, ¿dónde está nuestro entrenador?, Nijimura preguntó de la nada. Mientras continuaban con su entrenamiento, estaban cerca del final de su sesión, realizando un ejercicio llamado desplazamiento lateral. Mientras mantenía la confusión, Tsuna respondió. Se fue anoche. Mencionó que quería viajar un rato. ¿Qué pasa con nuestro entrenamiento para la próxima semana?, Nijimura refunfuñó, claramente frustrado. Faltaba solo una semana para el próximo desempate contra Onita High. Con el partido a la vuelta de la esquina, necesitaban la guía de su entrenador para asegurarse de estar en la mejor forma posible. Entendiendo la preocupación de Nijimura, Tsuna sacudió la cabeza. Todo estará bien, le aseguró Tsuna. Creía que hacer cambios drásticos en su rutina diaria justo antes del partido podría alterar sus preparativos y era esencial mantener la estabilidad para lograr el máximo rendimiento. Tsuna continuó, sigamos con nuestro régimen de entrenamiento regular. Ella no nos dejó tirados. Preparó todo con anticipación. Nijimura, recuperando el aliento durante el cambio, recordó. Tienes razón. Mencionó haber dejado algo en tu habitación. Tsuna sintió con la cabeza y la expresión de Nijimura se aclaró. Parecía que Alexandra había planeado su regreso para el día de los playoffs. Incluso le había enviado a Tsuna un cronograma completo para el entrenamiento de la próxima semana, completo con instrucciones dietéticas. Te proporcionaré el archivo más tarde, dijo Tsuna, respirando profundamente mientras terminaba su presentación. Se volvió hacia Nijimura, quien también había completado su entrenamiento, y agregó, informe al resto del equipo sobre el cronograma. En cuanto al plan dietético, páselo a Sebas. Él puede encargarse de que alguien se encargue de ello. Quiero que lo hagamos. Centrarse en el entrenamiento. Nijimura asintió, inclinándose levemente. Entiendo. Tsuna reconoció esto asintiendo, luego se volvió hacia los otros jugadores, indicándoles que se refrescaran y tomaran un merecido descanso por el día. Al salir de la cancha de baloncesto, había caído la noche. Creo que es hora de darse una ducha. Tsuna se secó el sudor de la frente y murmuró. Una voz familiar respondió. No has cambiado en absoluto, ¿verdad? Todavía cambias al inglés cuando piensas en voz alta. Tsuna giró para ver a la persona que había hablado. Bueno, pareces diferente a la última vez que nos vimos, Shintaro. Midorima optó por ignorar esas palabras, ajustándose las gafas de forma típica. No estaba ansioso por reconocer los cambios que había experimentado después de sus derrotas contra Tsuna y Kuroko. Estas pérdidas habían puesto de relieve ciertas deficiencias que no había notado porque estaba acostumbrado a jugar con monstruos en el mismo equipo. Tsuna parecía tranquilo mientras sacudía la cabeza en respuesta. Mi familia es dueña de este lugar. No me sorprende saber que Shutoko había sido un cliente habitual. Esta revelación intrigó a Tsuna. Tenía una idea aproximada de que Shutoku celebró su campamento de verano en un centro turístico específico en Kanagawa. Sin embargo, nunca esperó que este complejo fuera una de las propiedades de su familia en Japón. Entiendo, respondió Midorima.
Su mirada se desvió brevemente hacia el gimnasio en el patio. Consideró que tal vez la propiedad de Tsuna podría explicar la presencia de una cancha de baloncesto aquí. Volviendo a Tsuna, Midorima expresó su preocupación. Observé a su equipo practicando antes. ¿No creen que se están esforzando demasiado, especialmente con un juego a solo una semana de distancia? Tsuna se encogió de hombros, adoptando un tono indiferente. Esta es nuestra rutina de entrenamiento habitual, mencionó casualmente, dejando a Midorima algo aturdido por su intenso régimen. Tsuna continuó. No es tan sorprendente. Nuestra escuela es conocida por tener estudiantes con habilidades físicas excepcionales. Si bien no todos los estudiantes de la Academia Fukuda Sogo tenían talentos inherentes, la naturaleza de la escuela requería un cierto nivel de destreza física por parte de todos sus estudiantes. De lo contrario, no tendrían una vida fácil en la escuela. Las cejas de Midorima se fruncieron al recordar su propia investigación sobre la Academia Fukuda Sogo después de enterarse de que Tsuna asistió allí. Al observar el comportamiento casual de Tsuna en su escuela, Midorima no pudo evitar mirarlo seriamente, pensando, ¿es este tipo una fuerza a tener en cuenta en su escuela también? En ese momento, Midorima se debatía entre la idea de si Tsuna o Akashi eran más formidables. Los dos tenían antecedentes destacados. Ambos irradiaban dominio, habiendo sido elevados a la cima. Los recuerdos de ciertos problemas en Teiko habían transformado el dominio inherente de Akashi en una fuerza extrema que resurgió cuando Midorima pensó en el chico. Midorima, ¿qué hay en tu mano izquierda?, preguntó Tsuna con una sonrisa traviesa, haciendo que Midorima se estremeciera instintivamente. Algo en la expresión de Tsuna era un poco sospechoso. Sacudiéndose la sensación de inquietud, Midorima respondió. Son un par de palillos. Según el horóscopo Asa, son mi artículo de la suerte para hoy. Los quiero. La sonrisa de Tsuna persistió mientras respondía, apuesto a que estás a punto de sorprenderte nuevamente más tarde. ¿Te atreves a apostar por estos? Aunque la sonrisa de Tsuna era inquietante, Midorima no era quien se echaba atrás ante un desafío. Ja. Veré qué tienes. Midorima aceptó con valentía el desafío de Tsuna, su espíritu competitivo se negó a ceder. Midorima mantuvo su comportamiento confiado, su seguridad de que nada podría perturbarlo era evidente en su sonrisa. Eso fue hasta que Tsuna lo llevó a la cafetería, donde los ojos de Midorima se abrieron con asombro. ¿Qué estás haciendo aquí? Midorima quedó desconcertado por la inesperada visión de Kuroko y Kagami comiendo en la cafetería. Su expresión se convirtió en una mezcla de sorpresa y enojo mientras les señalaba con el dedo. Kuroko, siempre tranquila y serena, lo saludó asintiendo y diciendo, «Hola, Midorima. Ha pasado un tiempo». Kagami, igualmente desconcertado, se levantó y señaló a Midorima, preguntando, «¿Qué estás haciendo aquí?». Tsuna encontró diversión en la situación mientras sacudía la cabeza. Luego le indicó a uno de los miembros del personal que le trajera una comida según su plan dietético. Kagami no pudo ocultar su confusión. «Espera, ¿puedes hacer eso aquí? Pensé que era una cafetería de autoservicio». Midorima, ligeramente irritado, intervino. «Por supuesto que puede. Él es el dueño del lugar, idiota». Le entregó los palillos prometidos a Tsuna, quien sonrió mientras los aceptaba. Kagami, sintiéndose perplejo, se rascó la cabeza. Al observar a Midorima mientras buscaba su comida, Kagami se preguntó, ¿este tipo también está aquí para entrenar? Tsuna tomó asiento en su mesa, esperando su comida especialmente preparada. Al poco tiempo, Midorima se unió a ellos y el silencio en el aire se hizo más pesado, haciendo que la atmósfera fuera bastante tensa. Midorima suspiró, intentando aliviar la tensión y dirigió su pregunta a Kuroko. «Entonces, ¿están aquí de vacaciones?». Antes de que Kuroko pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió dramáticamente y entró una multitud. Formaron 3 grupos distintos en función de su unión. Torpemente, todos intercambiaron miradas antes de encontrar asientos separados, adhiriéndose a sus respectivos grupos. Uno de los grupos saludó respetuosamente a Tsuna antes de sentarse en sus propios asientos. Esta interacción aparentemente menor llamó la atención de todos los presentes, quienes miraron a Tsuna con un toque de sorpresa. Shutoku también miró a Tsuna, pero su reacción fue menos sorprendida que la de Seirin.
Midorima, todavía con el ceño fruncido, notó la sorpresa de Kuroko cuando miró a alguien, y comenzó a pensar, ¿todo su equipo está aquí también? Debe ser para entrenar. Sin embargo, cuando siguió la mirada de Kuroko y vio a alguien familiar para ambos, no pudo evitar exclamar, «Aizaki». Aizaki, notando su atención, simplemente chasqueó la lengua y los ignoró, eligiendo no participar. La atmósfera se volvió tensa, y en medio de la palpable incomodidad, Tsuna no pudo resistir una sonrisa, encontrando la situación bastante intrigante. Capítulo 78. Práctica conjunta. En la mesa de Shutoku. Capitán, vimos antes a ese tipo de allí durante el partido amistoso. Takao le susurró a Otsubo, quien parecía estar observando de cerca la escena. Al notar las reacciones de Kuroko y Midorima, quedó claro que ambos reconocieron al misterioso jugador de Fukuda Sogo. Kimura escuchó la pregunta en voz baja de Takao y respondió, «Estoy bastante seguro de que no hubo ningún jugador como él en nuestro anterior partido amistoso». El ceño de Miyagi se frunció en respuesta a esta inesperada revelación. ¿No implicaba eso que Fukuda Sogo los había derrotado sin todas sus fuerzas? Alguien reconocido por el tirador y el sexto hombre de la generación de los milagros no podría ser un jugador promedio. En la mesa del Seirin, la tensión flotaba en el aire. Esto me hace sentir incómodo. Solo quiero escapar de aquí. Estoy contigo en eso. Los jugadores de primer año de Seirin estaban visiblemente temblando, abrumados por la atmósfera. Incluso Koganei, Izuki y Yuga sintieron la tensión en el aire. Es realmente tenso aquí. Yuga se ajustó las gafas e Izuki y Koganei estuvieron de acuerdo con su capitán. Por el contrario, Kiyoshi parecía inusualmente emocionado cuando exclamó, «¡Wow! Las cosas se están calentando». Entrenaremos junto a ellos, y esa es una gran oportunidad para presenciar su entrenamiento, ¿verdad? Mitobe hizo un gesto con la mano y Koganei lo tradujo para el equipo. Mitobe está de acuerdo con Kiyoshi. Los ojos de Aida brillaron mientras lucía una sonrisa brillante. Esta fue una oportunidad única para presenciar cómo se compara su equipo con uno de los equipos más poderosos que había dominado toda la región. «Capitán, hay algo inquietante en la sonrisa del entrenador», le susurró Koganei a Yuga, quien no pudo evitar notar la inquietante sonrisa en el rostro de su entrenador. Yuga se ajustó las gafas y suspiró, «Eso normalmente significa que tiene algo bajo la manga». Cada vez que ella usaba esa sonrisa, generalmente significaba que Seirin se encontraría llevada al límite, pero siempre lograrían resultados notables. «No puedo evitar estar emocionado por esto», admitió Yuga con una sonrisa. El resto de Seirin parecía compartir su entusiasmo, excepto los de primer año, quienes todavía estaban temblando por la intensa atmósfera en la sala. En medio de todas las miradas en la mesa de Tsuna, Midorima miró a Aizaki mientras hablaba. «Entonces, ¿estuviste ocultando un comodín todo este tiempo? No nos escondimos. Aizaki jugó en Leiterik desde el principio. Se le olvidó durante nuestro partido amistoso. ¿Crees que creería esas tonterías?» Tsuna negó con la cabeza en respuesta, negando cualquier secreto. Midorima no estaba convencida. Él frunció el ceño, luciendo escéptico. Kuroko dijo, «Pero, conociendo su carácter, es completamente posible, Midorima». Midorima recordó la naturaleza de Aizaki y finalmente asintió, reconociendo el punto. Kagami, curioso por el partido amistoso entre Fukuda Sogo y Shutoku, preguntó, «¿Ustedes jugaron uno contra el otro? ¿Quién ganó?» Midorima, claramente irritado, simplemente chasqueó la lengua en respuesta sin responder. En lugar de responder la pregunta de Kagami, Tsuna mostró una sonrisa y bromeó. «Sabes, si hubieras llegado un poco antes, podrías tener otra sorpresa». Esto llamó la atención de Midorima, y miró a Kagami, curioso por saber qué sorpresa estaba insinuando Tsuna. Kagami, perplejo por el comentario de Tsuna, se rascó la cabeza y preguntó, «¿Eh? ¿Qué quieres decir?» Tsuna no dio más explicaciones. En lugar de eso, sacudió la cabeza y se volvió hacia Kuroko, diciendo, «Veo que todavía lo hiciste mal». Kuroko bajó la mirada, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Aún te faltan tus fundamentos», persistió Tsuna, y este comentario no pasó desapercibido para los jugadores de Seirin. Su curiosidad se despertó cuando escucharon la conversación en la mesa de Tsuna.
Tsuna había estado alentando a Kuroko a mejorar su condición física y sus habilidades fundamentales de baloncesto en lugar de confiar únicamente en su estilo de juego único. Él había estado defendiendo este enfoque desde su primer encuentro en la escuela secundaria. Kuroko se había mantenido concentrado en perfeccionar sus habilidades únicas, incluso buscando el consejo de Akashi, quien vio potencial en las habilidades especiales de Kuroko. La habilidad de Kuroko era indudablemente valiosa, pero Tsuna sabía que no era suficiente en un combate de alto nivel. Cada jugador de ese calibre poseía habilidades extraordinarias, y confiar únicamente en ese tipo de trucos no sería suficiente. Por eso Akashi había preparado a otro jugador con una base más sólida para emplear el mismo truco. Si bien ese jugador había perdido ante Kuroko en la historia original, eso no disminuía el hecho de que encajaba mejor en un equipo fuerte y completo como Rakusan. Sin embargo, Kagami fue inmediatamente provocado por las palabras de Tsuna y se levantó enojado, pero Kuroko le indicó que se calmara. «Está bien, Kagami», le dijo Kuroko a Kagami, quien de mala gana volvió a sentarse. Kuroko se volvió hacia Tsuna y le confesó: «Me he dado cuenta de eso recientemente, especialmente después de nuestra derrota ante la Academia Toho». Tsuna levantó una ceja inquisitiva e intercambió una mirada con Midorima, preguntándose en silencio si Kuroko finalmente había comprendido el punto que había estado planteando desde la secundaria. Midorima también intercambió una mirada dudosa con Tsuna, respondiendo sin palabras: «Quizás». Pero antes de que su silencioso intercambio pudiera continuar, Kuroko habló: «Es por eso». Con una expresión decidida, Kuroko se volvió hacia Tsuna y declaró: «Aprenderé a aplicar mi mala dirección a otros aspectos del juego». Al oír esto, Tsuna se quedó en silencio. Durante su primer encuentro, Tsuna señaló los obvios defectos y ventajas de la baja presencia de Kuroko, pero de alguna manera, sus palabras fueron malinterpretadas. Kuroko parecía haber malinterpretado las intenciones de Tsuna. Intercambió una mirada desconcertada con Midorima, ambos desconcertados por la conversación. Si bien era cierto que la mala dirección de Kuroko fallaría si llamaba demasiado la atención sosteniendo el balón, tener una base sólida era fundamental para cualquier atleta, y eso es lo que Tsuna intentaba transmitir. Tsuna suspiró, dirigiendo la conversación hacia diferentes temas. Mientras continuaban poniéndose al día, Midorima ocasionalmente intervenía, pero la mayoría de las veces, él y Kagami chocaban en acaloradas discusiones. Sus personalidades eran como el fuego y el agua, siempre destinadas a provocar desacuerdos. Sin embargo, cuando Kuroko declaró, recorrió la habitación, sorprendiendo a los miembros de Shutoku. La mala dirección ya era una técnica desafiante. Ahora, Kuroko pretendía ir más allá. Nijimura también encontró esto sorprendente. Aunque era problemático, Tsuna había mencionado que la mala dirección no era un gran problema para él en el equipo. Pero las intenciones de Kuroko despertaron su interés de todos modos. Su tiempo en la cafetería terminó y los jugadores comenzaron a irse uno por uno. Fukuda Sogo fue el primero en irse, agotado por el día de intenso entrenamiento y con ganas de descansar. Nijimura se quedó atrás, esperando a Tsuna. Todos los demás de Fukuda Sogo ya se habían marchado. Cuando Tsuna finalmente estuvo listo para irse, lo esperaban el entrenador de Seirin y Teppei Kiyoshi, uno de los reyes sin corona conocido como el Corazón de Acero. «Ah, hola, mi nombre es Riko Aida. Actualmente soy la entrenadora de Seirin». Aida buscó un apretón de manos, el cual Tsuna recibió profesionalmente mientras se presentaba formalmente. Mientras hablaban un rato, Aida quería que tuvieran un juego de práctica durante su estancia en el resort. Nijimura le susurró a Tsuno que era imposible, considerando que ya se habían agotado por sus ejercicios habituales. Agregar más sería exigir demasiado su cuerpo, especialmente porque no era solo Seirin. También estaba Shutoku. Sin embargo, Tsuna parecía bastante intrigado por esto, ya que sugirió modificar un poco sus ejercicios de entrenamiento por la mañana y tuvo un juego de práctica para reemplazarlo. Al final, acordaron hacer el partido de práctica a partir de mañana. Capítulo 79. Observando el Imperio. Una vez logrado ese consenso, los tres equipos estuvieron ocupados la semana siguiente. Además de sus sesiones de entrenamiento habituales, participaron en juegos de práctica varias veces. Durante estos juegos, Kuroko parecía estar experimentando con algo nuevo.
se le vio driblar el balón con más frecuencia. Tsuna observó esto sacudiendo la cabeza, eligiendo no hacer comentarios. Midorima, que conocía a Kuroko desde hacía más tiempo que Tsuna, no pudo evitar mostrarse escéptico sobre el cambio. Sin embargo, también se dio cuenta de que si Kuroko lograba incorporar esto a su juego, podría convertirse en un arma formidable. Los juegos de práctica entre Shutoku y Seirin a lo largo de la semana concluyeron como se esperaba, con Shutoku saliendo victorioso en todos ellos. Seirin comenzó a empacar su equipo y a prepararse para partir, ya que era hora de regresar a Tokio. Creo que simplemente tuvieron suerte cuando nos ganaron la última vez. Takao expresó su opinión. Este comentario le valió una ligera reprimenda por parte de Miyagi, quien le golpeó la nuca. Otsubo sacudió la cabeza y ofreció una corrección, diciendo: «Estás equivocado. Sin lugar a dudas están mejorando. Debes haberlo notado cuando los enfrentaste directamente». Si bien Seirin no había conseguido una victoria contra Shutoku en sus juegos recientes, la diferencia de puntos en el marcador no fue tan abrumadora como la ventaja de Fukuda Sogo contra Seirin. Además, se habían abstenido de utilizar a Kagami, quien estaba ocupado en su propio entrenamiento especializado. Otsubo observó a Kiyoshi, que se despedía de ellos con un gesto de la mano. Añadió: «Y con Kiyoshi de vuelta, finalmente han recuperado toda su fuerza». Takao, un poco perplejo, se rascó la cabeza en respuesta. Takao notó que Midorima había desaparecido y preguntó: «¿Alguien ha visto a Shin?». Probablemente se adelantó a ver el juego solo. Miyagi sacudió la cabeza, contemplando una reprimenda por la falta de comunicación de Midorima. Takao suspiró y sugirió: «Bueno, todos nos dirigimos al juego de todos modos. Reunámonos con Shin en el estadio». El equipo de Seirin se dirigió a una estación de autobuses después de sus juegos de práctica. Koganei suspiró mientras caminaban y dijo: «Hombre, estoy derrotado». «Sentí que iba a colapsar», añadió alguien. «De acuerdo. No puedo dormir bien por la noche sin mi propia almohada. Soy igual. No puedo dormir en la cama de otra persona. Extraño la mía». Los jugadores de primer año compartieron estos sentimientos con Koganei. «Dejen de quejarse, imbéciles». Hyuga, su capitán, se cansó de las quejas y un silencio incómodo se apoderó del grupo. Hyuga suspiró ante esto. El agotador entrenamiento le había pasado factura y sentía el mismo cansancio que sus compañeros. Kiyoshi, por otro lado, se rió entre dientes. «Oigan, muchachos, ánimo. Miren cómo entrena Fukuda Sogo. Y esa es simplemente su rutina habitual para mantenerse en perfecta forma antes del torneo». Al escuchar esto, los jugadores de Seirin comenzaron a visualizarse soportando el régimen de entrenamiento diario de Fukuda Sogo. Los jugadores de primer año se estremecieron mientras intercambiaban miradas nerviosas. «Seguro que estaría perdido. Totalmente. Creo que preferiría morir, sinceramente». Aida, que había visto una buena cantidad de atletas durante sus viajes con su padre, quedó igualmente impresionada por la notable condición física de los jugadores de Fukuda Sogo. Había oído que alguna vez fueron delincuentes, pero su condición era realmente impresionante. La mirada de Aida era única, permitiéndole ver representaciones numéricas de las habilidades físicas de cada jugador. Cada número que vio fue realmente extraordinario. Destacaron especialmente Ojiwara, Aisaki y Nijimura. No podía ni empezar a imaginar el inmenso esfuerzo que habían invertido para alcanzar esas cifras. Pero entonces, un escalofrío recorrió la espalda de Aida al recordar su inútil intento de discernir el nivel físico de Tsuna. Mientras Aida se concentraba en Tsuna, él parecía poseer una especie de sexto sentido, detectando su escrutinio. Sus ojos se encontraron, y el escalofrío que recorrió su espalda por la frialdad en su mirada la desanimó de intentar medir el nivel físico de Tsuna nuevamente. Sin embargo, no pudo evitar asumir que el nivel físico de Tsuna definitivamente superaba a Ojiwara, Aisaki y Nijimura, un pensamiento realmente intimidante. Kagami, quien estaba más ansioso por aprender sobre Tsuna, no pudo resistirse a preguntar: «Oye, ¿qué pasa con ese tipo Kazama? Realmente quería enfrentarme a él, pero...». Kagami miró hacia Aida, mostrando un atisbo de decepción. Sin dudarlo, Hyuga rápidamente golpeó a Kagami en la cabeza. Sorprendida, Kagami preguntó: «¿Por qué hiciste eso?».
Hyuga se ajustó las gafas y explicó, no seas desagradecido. Has mejorado significativamente con su régimen de entrenamiento, ¿no? Kagami suspiró en respuesta. Reconoció el valor del entrenamiento de Aida, pero no pudo evitar sentirse frustrado por perder la oportunidad de competir contra alguien que conocía desde su estancia en los Estados Unidos. Kagami rebosaba confianza, creyendo que su incorporación al equipo evitaría derrotas totales tanto contra Fukuda Sogo como contra Shutoku. Pensó que al menos podrían conseguir 1 o 2 victorias con él en la cancha. Kiyoshi le ofreció una palmadita tranquilizadora en la espalda a Kagami y se rió entre dientes, jaja, ese tipo es todo un monstruo. No dejes que eso te moleste. Kagami puso los ojos en blanco ante el comentario de Kiyoshi. En todo caso, me hace querer jugar aún más contra él, se quejó. Kagami, al darse cuenta de repente, se volvió hacia Kuroko, despertando su curiosidad. Espera, Kuroko. ¿Tú y Midorima conocían a este tipo? ¿Cómo lo conocieron? Hasta donde Kagami sabía, Suna era igual a él, un nativo japonés que había crecido en los Estados Unidos. Kuroko lo contempló momentáneamente antes de decir, él también era estudiante en Teiko. Esta revelación dejó a todos desconcertados. La historia parecía un poco más complicada de lo que pensaban inicialmente, e Izuki dijo, pensé que era de Estados Unidos, como Kagami. Algo no cuadra. Kuroko continuó, tuvo que regresar a los Estados Unidos debido a cierto incidente. Koganei, despertado su curiosidad, inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué tipo de incidente fue? Pero Hyuga intervino, golpeando a Koganei en la cabeza y declarando, ese no es el punto clave aquí. ¿Qué tan hábil era en comparación con la generación de los milagros? Kiyoshi finalmente hizo la pregunta que había estado en la mente de todos. Kuroko se detuvo al escuchar la pregunta de Kiyoshi. Detalla cómo funcionó el club de baloncesto de Teiko y mencionó cómo realizaron pruebas para decidir las ubicaciones durante su primer año. Y 5 jugadores fueron seleccionados para el equipo de primera línea. 4 de ellos se conocieron como la generación de los milagros. Lo que no era muy conocido es que Kazama fue inicialmente uno de estos 5 jugadores. Aida digirió esta revelación antes de reflexionar. Entonces, ¿los rumores acerca de que él está a la par con la generación de los milagros son ciertos? Kuroko sacudió la cabeza y explicó, el resultado de nuestro reciente juego de práctica debería proporcionar todas las respuestas que necesitas. El equipo de Seirin cayó en un silencio contemplativo después de la declaración de Kuroko. Así es, Izuki asintió. Se tocó la barbilla y reflexionó en voz alta. Aún así, es realmente sorprendente que Shutoku ni siquiera pudiera vencer a Fukuda Sogo. Los jugadores de Seirin permanecieron en silencio, reflexionando sobre esto. Fukuda Sogo había derrotado consistentemente a Seirin en sus partidos de práctica y demostró ser superior a Shutoku en cada juego. Ni siquiera Midorima pudo lograr una victoria. La sorpresa de Kagami era evidente en su voz. Aida suspiró mientras lo desglosaba. Han descubierto cómo detener los tiros de Midorima. Si bien es una estrategia relativamente nueva y no del todo perfecta, aún fue efectiva para evitar que Midorima anotara. Esto le dio a Fukuda Sogo una ventaja sustancial. Al escuchar esta explicación, Kuroko se quedó en silencio. Aida se refirió a una combinación de Ojiwara y el escolta de Fukuda Sogo, Mochizuki. Desde su último encuentro, Kuroko había notado que Ojiwara había hecho mejoras significativas y apretó el puño en respuesta. Recordó su promesa a Ojiwara durante su estadía en el resort, jurando perfeccionar su nueva técnica antes de la Copa de Invierno para poder enfrentar con orgullo a su amigo de la infancia como un oponente digno. Uf. Tengo tantas ganas de enfrentarlos. Kagami exclamó con frustración mientras sostenía su cabeza, absorbiendo toda esta información. Mientras Seirin seguía hablando sobre el entrenamiento e incluso mencionando los próximos, Aida de repente caminó en la dirección opuesta mientras hablaba. ¿A dónde van? A la estación, por supuesto, Hyuga inclinó la cabeza confundido. Aida suspiró y mencionó, ¿por qué crees que realizamos nuestro campamento de verano aquí? El torneo de este año se lleva a cabo aquí. Oh, es cierto. Dijo Izuki mientras abría su teléfono. Todos también se volvieron hacia Izuki mientras hablaba lentamente. Los partidos de hoy son entre Toho Academy y Kaijo High.
y la Academia Fukuda Sogo contra la Preparatoria Onita. Capítulo 80. Un deseo refinado por ella. En un estadio enorme y vibrante, la atmósfera bullía de emoción, repleta de fanáticos que esperaban ansiosamente el enfrentamiento de baloncesto entre dos renombrados miembros de la generación de los milagros. Las imponentes gradas del estadio eran un mar de coloridas pancartas de los equipos, que resonaban con el alegre parloteo de la multitud. Mientras la anticipación flotaba en el aire, se podía sentir la energía de los espectadores, ansiosos por presenciar este choque épico de titanes del baloncesto. ¡Wow! ¿Quién crees que ganará? Es difícil elegir. Ambos eran tan buenos. Susurros y conversaciones en voz baja recorrieron el estadio, una sensación palpable de anticipación flotando en el aire. Los espectadores estaban divididos en sus opiniones, debatiendo ferozmente sobre quién saldría victorioso en el inminente enfrentamiento. Espero que Kise gane esto, es mi ídolo. Algunos depositaron su fe en Kise, considerándolo su ídolo y esperando su triunfo. ¡Ja! Por supuesto, Aomine ganaría esto. Él es el as de la generación de los milagros. El fervor por el próximo enfrentamiento entre Kise y Aomine era innegable, la multitud estaba pendiente de cada palabra y movimiento de estas reconocidas figuras del baloncesto. Su estatus legendario los había grabado en los anales de la historia del baloncesto japonés. Por otro lado, la emoción por el partido entre Fukuda Sogo Academy y Onita High fue notablemente atenuada en comparación con el choque entre Toho Academy y Kaijo High. El meteórico ascenso al poder de Fukuda Sogo aún era relativamente reciente, mientras que la generación de los milagros había sido durante mucho tiempo un nombre muy conocido en el panorama del baloncesto japonés. El contraste de anticipación se hizo evidente en el murmullo de los espectadores. Mientras tanto, en uno de los vestuarios designados por Kaijo, el ambiente era caótico. Un adolescente con cabello negro corto y puntiagudo, intensos ojos azul acero y cejas pobladas, le arrojó una pelota de baloncesto a Kise. Kise había estado pidiendo permiso a sus fans para tomar un bocado rápido. «Capitán, no puede ser indulgente conmigo». Kise refunfuñó. El lanzador de la pelota no fue otro que Yukio Kasamatsu, el capitán de Kaijo High. Pero antes de que Kasamatsu pudiera reprender a Kise, un adolescente con cabello negro corto con un ligero tinte verde, rayado hacia la derecha, Yoshitaka Moriyama, seguía susurrando sobre algunas chicas lindas que podrían estar viendo su juego hoy. Esto molestó visiblemente a Kasamatsu. Para aumentar el caos, otro adolescente con cabello castaño claro corto y puntiagudo, cejas grandes y un bocazas incesante, seguía gritando que lo daría todo en el próximo juego. Esto empujó a Kasamatsu al límite, y se llevó las manos a la cabeza con frustración, gritando: «Por el amor de Dios, cállate. Me estáis volviendo loco». La puerta se abrió y un hombre regordete de mediana edad con traje irrumpió con el ceño fruncido. «¿Qué es toda esta conmoción? Hoy tenemos un gran partido. Concéntrate, gente». Los ojos de Kasamatsu se abrieron cuando vio a su entrenador, Genta Takeuchi, luciendo bastante vestido con su traje. En un tono seco, Kasamatsu murmuró: «¿Por qué lleva traje, entrenador?», tratando de rivalizar con ese apuesto entrenador de la Academia Toho. Esto provocó una ronda de risas reprimidas en la sala mientras intentaban no burlarse de la elección de vestimenta poco convencional de su entrenador. Mientras tanto, en uno de los pasillos del estadio, una adolescente de cabello rosa apareció visiblemente agitada. Sus mejillas estaban hinchadas en una linda expresión de disgusto mientras avanzaba apresuradamente. En su prisa, accidentalmente chocó con alguien. Rápidamente, hizo una reverencia y se disculpó, diciendo: «Lo siento, debí haber sido más cuidadosa con mis pasos». ¿Ah? La persona con la que chocó le preguntó suavemente: «Está bien. Parece que tienes prisa. ¿Qué está pasando?». De repente, sus ojos se abrieron cuando vio un rostro que reconoció, una mezcla de familiaridad y sorpresa la invadió. Sin dudarlo, corrió hacia adelante, ansiosa por abrazar a la persona. «Tsuna». Ella lo abrazó con fuerza y Tsuna respondió con una suave sonrisa, diciendo: «Ha pasado un tiempo, Satsuki». Su calidez le devolvió la sonrisa y Tsuna, curioso, preguntó: «Entonces, ¿qué te hace tener tanta prisa?». Sin embargo, como si recordara algo desagradable, la alegría se desvaneció lentamente de la expresión de Momoi.
Ella comenzó a expresar su frustración porque Aomine llegaba tarde una vez más. Encontraron un banco y se sentaron. Suna no pudo evitar hacer algunas preguntas. Se preguntó si Aomine sabía que había regresado a Japón y estaba holgazaneando. ¿Era realmente tan arrogante ahora? Como explicó Momoi, había hecho varios intentos de informar a Aomine. Aún así, él constantemente la interrumpió, pensando que estaba a punto de regañarlo porque se enteró de las nuevas colecciones de Aomine. Después de algunos intentos fallidos, se frustró y dejó de intentar contarle a Aomine sobre el regreso de Tsuna. Tsuna respondió con una sonrisa reconfortante, tratando de aliviar la frustración de Momoi. Aún así, parece que Aomine cree que el único que puede vencerlo es él mismo, ¿eh? Tsuna sonrió y comentó. Parece que se ha vuelto demasiado arrogante. La expresión de Momoi se volvió sombría, sus ojos se llenaron de lágrimas. Aomine, que solía ser el más animado entre sus amigos, había cambiado drásticamente. Al escuchar su relato de los acontecimientos, Tsuna sacudió suavemente la cabeza y la consoló, asegurándole que no se preocupara demasiado. No te preocupes. Le haré entrar en razón y arreglaré las cosas. Momoi, con las lágrimas secas, logró esbozar una débil sonrisa y asintió hacia Tsuna. La expresión de Tsuna, transformándose en una sonrisa maliciosa, agregó. ¿Por qué? ¿Estás dudando de mí? ¿No tienes todas mis estadísticas ahora? Un brillo juguetón llenó los ojos de Tsuna mientras él bromeaba juguetonamente con ella. Cuando Momoi escuchó a Tsuna mencionar los datos, un atisbo de intriga brilló en sus ojos mientras entrecerraba ligeramente los ojos. Mantuvo una sonrisa profesional mientras hablaba. Sus datos son realmente impresionantes. Pero recuerda, nuestro equipo también es increíblemente fuerte. Tenemos todos los datos de tu equipo. Ganar no será un paseo por el parque para ti, Tsuna. Sus ojos se abrieron levemente, pero en lugar de su típica mirada afectuosa, esta vez habían adquirido un tono frío y calculador. Al escuchar esto, la sonrisa de Tsuna se hizo aún más amplia, revelando su intenso deseo. La quiero. Pensó Tsuna mientras miraba a Momoi. Él codiciaba su talento. Satsuki Momoi poseía una extraordinaria habilidad para recopilar datos con una precisión aterradora, junto con posibles contraataques para sus oponentes. Además, Tsuna había oído que podía predecir el crecimiento futuro de los jugadores. Era un talento que anhelaba en su búsqueda por convertirse en el mejor del mundo del baloncesto. Dejando ese pensamiento a un lado, la sonrisa de Tsuna volvió a su naturaleza gentil mientras se ponía de pie. Bueno, a Aomine debe resultarle muy atractivo jugar contra Kise. No debería llegar tarde esta vez, comentó, resumando confianza. Te estaré esperando en las semifinales. Satsuki Momoi arqueó una ceja y su sonrisa creció. Confiado, no. El juego ni siquiera ha comenzado. Tsuna simplemente sacudió la cabeza. No son malos, pero al mismo tiempo tampoco son tan excepcionales. Aunque pueda parecer un poco demasiado confiado, Tsuna había reunido suficiente información sobre sus oponentes. Si bien sus datos no eran tan completos como los de Momoi, le dieron un plan de juego sólido. Momoi sonrió y pensó, sigue siendo el mismo, ¿no? Si fuera él, podría ser posible. Momoi murmuró mientras reflexionaba sobre Aomine mientras observaba la figura de Tsuna alejándose. Con un saludo y un comentario de despedida, Tsuna se fue, y Momoi también regresó a sus deberes como gerente de Toho Academy, dejando el pasillo para reunirse con su equipo.